Un saludo especial. En esta semana os pido que estéis atentos a la palabra de Dios, porque no presenta un caso que sea realmente complicado, nada. La palabra de Dios es clara y habla al corazón. En este caso vemos cómo se parte en la primera lectura de Samuel el ejemplo de David. Un ejemplo que evidentemente quedó marcado para la historia de este pueblo. David, teniendo la oportunidad de haber matado al rey Saúl, no lo hizo. Y no lo hizo por una razón, a pesar de las presiones que tenía de todos aquellos que le rodeaban, porque era una ocasión única, puesto que Saúl le perseguía para matarle. Pero David se dejó llevar de un criterio superior, que no era esa la voluntad de Dios y que él respetaba al ungido del Señor. Esto evidentemente es un testimonio y un ejemplo en el pueblo de Israel que le valió también a Jesús a la hora de la predicación. Y en este caso vemos cómo la palabra de Dios, y concretamente centrados en el Evangelio, Jesús habla de misericordia y de compasión. Recordad el primer ejemplo que nos dio en la primera lectura David. Tuvo compasión, tuvo misericordia, le valió el respeto a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y actuó precisamente movido por esto. Jesús nos invita también a dejarnos mover por la voluntad de Dios, por el estilo de Dios, por la manera de hacer las cosas el Señor. Nuestra vida está en las manos de Dios, eso está claro. Entonces Jesús aparece diciéndonos, ayudándonos a comprender cómo tiene que ser nuestro estilo de vida. Y Él nos anuncia en la predicación del reino que con palabras y con el testimonio de su propia vida, cómo tiene que ser nuestro estilo. Y vemos que Jesús se acerca siempre a los necesitados, a los pobres, a los alejados, incluso a los perseguidores. Se acerca a todo el mundo, les da oportunidades a todo el mundo, y el Señor se deja llevar de la misericordia y de la compasión. ¿Por qué? Porque es Dios, porque lo hace perfectamente como el estilo que tenemos que aprender también nosotros. Pero luego, fíjense en los textos de los evangelios, cómo ante circunstancias también de fragilidad de las personas, ante una enfermedad o ante situaciones más complicadas, dice que Jesús se conmovió, que el corazón de Jesús se ablandó de alguna manera a la hora de acercarse a las personas que sufren. Ese es el estilo de Dios y es el estilo de Jesús. Y es que no puede ser otro. Dios se mueve por la misericordia, Dios se mueve por el perdón, Dios está cerca de nosotros porque nos ama. Es realmente el núcleo esencial de la predicación. Y es que la misericordia es la victoria de la bondad divina. La misericordia, sí, no es una virtud que hay que olvidarla porque no se usa, ¿no? Porque es evidentemente esencial para nuestros caminos de santidad. Aspiramos a la santidad, fue la vocación desde el bautismo. Por eso, ¿qué nos pide la Iglesia hoy después de escuchar la palabra de Dios? Amar de verdad, perdonar de verdad, tener la misericordia que Dios quiere de verdad, tener compasión de la gente, tender la mano siempre y sobre todo hacerlo como estilo de vida. Ojalá que este estilo de vida nos acerque cada día más al Señor y nos acerque cada día más a los hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo.